Muy buenas al canal de Ida Van Road, una semana más a esta masterclass de Betaflight donde cada semana voy subiendo cada pestaña del programa del software de configuración de drones FPV de manera que al final de esta serie tengáis una masterclass al completo sobre configuración de drones FPV. Si quieres saber muchísimo más, mucho más a fondo de Betaflight, de cómo montar un dron FPV y de todo lo relacionado con este mundillo, te recomiendo que compres mi libro Domina el cielo, que salió a la venta el 1 de abril y aquí aprenderás todo lo que necesitas para empezar a volar drones FPV. Si quieres más detalles sobre el libro no te los voy a contar aquí porque si no me hago un poco pesado, así que en la descripción de este vídeo te dejo el enlace directo del vídeo donde te hablo de este libro y también el link directo a Amazon para poder comprarlo, así que no te lo pienses y hazte con Domina al cielo. Y los que seguís la serie ya sabéis que esta masterclass va completamente en orden por pestaña del programa, así que hoy nos toca la pestaña de modo de seguridad, pero también vamos a añadir la pestaña de GPS ya que están enlazadas la una con la otra. Siento si no estoy subiendo semanalmente una masterclass, un capítulo de esta serie, dije que lo haría semanalmente pero se me está haciendo imposible, estoy en bastantes proyectos metido y es que no doy abasto, no puedo con todo, así que voy a ir subiendo esta masterclass lo más rápido que pueda. Para la semana que viene o la siguiente voy a subir un vídeo corto de la pestaña de preajustes ya que no hay mucho de qué hablar en esa pestaña y ya luego nos vamos a meter en la pestaña de ajustar PID que me habéis escrito muchos de vosotros que necesita información de esa pestaña, necesita tunear su dron FPV y no sabe cómo, así que esa pestaña la vamos a dividir en tres vídeos, la vamos a dividir en filtros, en rates y en pitch porque es súper extensa. Y lo que vamos a hacer con esa pestaña es que os voy a enseñar a hacer el tuning del dron desde cero y a la vez os voy a ir explicando los conceptos de cada una de las secciones de esa pestaña. Bueno, me estoy liando un montón, vamos ya al día de hoy, al vídeo de hoy, que es el modo de seguridad y GPS. Como os he dicho, esta pestaña os interesa si habéis montado o queréis montarle un módulo GPS a vuestro dron con función GPS Rescue. Si no vais a montarlo, que vais a hacer freestyle y no vais a usar GPS, no hace falta ni que veáis el vídeo porque no os va a servir de nada. Tengo otro vídeo en el canal que subí hace poco donde te enseño a configurar un GPS y hago diferentes pruebas de vuelo, así que te recomiendo que también veas ese vídeo y muchas de las cosas que aparecen en ese vídeo van a volver a aparecer hoy, pero hoy lo haremos de manera un poco más extensa, más al detalle, ya que se trata de la masterclass de Betaflight y hay que entender y aprender para qué es cada opción de las que nos sale en la pestaña. Y en la pestaña de modo de seguridad lo que vamos a hacer es configurar el GPS Rescue y el GPS Rescue no es más que un retorno al punto de origen si nos encontramos en la terrible situación de failsafe. Para quien no lo sepa hay dos tipos de failsafe, por así decirlo. Por una banda tenemos el failsafe de la emisora con el receptor del dron y por otra tenemos failsafe o pérdida de señal de las gafas FPV que llevamos con el transmisor de vídeo del dron. Así que como veis, hoy hay faena, hay mucho de qué hablar, así que no olvides suscribirte al canal de Ida Van Road si aún no lo estás, comenta abajo cualquier duda que tengas, sabes que siempre contesto y ¡vamos allá! Nos encontramos ya en Betaflight y hay dos cosas que tenemos que configurar antes de centrarnos en la pestaña de hoy de modo de seguridad. Por un lado, en la pestaña de configuración activaremos la opción de GPS y al activarla se nos aparecerá una nueva pestaña en el lateral del software con el nombre de GPS. Recuerda que todo esto, además de la completa instalación de un GPS, la tienes en un vídeo en mi canal, el cual te dejaré abajo en la descripción como ya te he dicho. Aún así, la parte de la pestaña de GPS también voy a explicártela en este vídeo para que la masterclass sea lo más completa posible. Si entramos en la pestaña de GPS, vemos que en la primera sección de GPS vamos a poder seleccionar el protocolo de comunicación que necesitemos. Cualquier módulo GPS actual tendrá protocolo u-blox, ya que este protocolo funciona con parámetros automáticos a la hora de hacer ciertas configuraciones con la controladora de vuelo. Con otro protocolo como NMA, vamos a tener que configurar diferentes parámetros manualmente. Para el uso de estas configuraciones automáticas con u-blox necesitarás, para tener una mejor funcionalidad, habilitar la opción de configuración automática. La opción de Galileo debería estar siempre activada ya que se detectan satélites adicionales para aumentar la precisión del GPS. La siguiente opción que tenemos es la de establecer el punto de origen solo una vez. Tenemos que entender que nuestro punto de inicio se guardará una vez hemos armado el dron en la ubicación donde nos encontramos. Si cambiamos de lugar y volvemos a armar el dron, Betaflight establecerá un nuevo punto de inicio para el módulo GPS. Así que si activamos esta opción, da igual las veces que armes o desarmes el dron, sea donde sea. Tu punto de inicio quedará restringido al primer armado que hayas hecho. A mí personalmente no me gusta tener esta opción habilitada, ya que cuando voy a volar con mis drones siempre suelo cambiar de lugar. Así que me interesa que el punto de inicio se vaya actualizando con cada armado y desarmado del dron. Para acabar esta sección tenemos el tipo de asistencia en tierra.
En esta opción podemos seleccionar una de estas transmisiones terrestres que pueden mejorar la precisión de los sistemas GPS. Por norma general, la opción de autodetectar funciona correctamente, pero si sabes exactamente en qué región vas a volar, también puedes seleccionarla aquí. En la sección de la derecha llamada GPS tenemos un panel informativo y no podéis configurar nada aquí. Simplemente informa del número de satélites, parámetros como altitud, velocidad, distancia a casa, entre otros. Bien, una vez hechas estas configuraciones, ahora sí que sí, ya nos centramos en la pestaña de hoy de modo de seguridad. Como vemos al entrar en la pestaña, ya nos da información de uno de los puntos más importantes de hoy, la etapa 1 y la etapa 2. Es importante que entendamos las diferencias, ya que las secciones del modo de seguridad se basan en estos dos conceptos. Por un lado tenemos la etapa 1. La etapa 1 es la primera reacción automática del dron cuando detecta un fallo de la señal, es decir, entramos en failsafe. En esta etapa Betaflight intenta estabilizar el dron y prevenir una caída inmediata. ¿Pero qué ocurre durante la etapa 1? En esta etapa se aplican los ajustes predefinidos para cada canal como el roll, el pitch, el yaw, el throttle y los canales auxiliares según lo que has configurado en la sección de ajustes de seguridad del canal. Para cada canal de los que ves tenemos diferentes opciones. Por un lado tenemos mantener, donde Betaflight intenta mantener el último valor válido recibido antes de la pérdida de señal. Es decir, en mi caso el roll, pitch, yaw y throttle se quedarán exactamente igual a como estaban justo antes de entrar en failsafe. Por otro lado tenemos auto. Esto significa que al entrar en failsafe, para los ejes de roll, pitch, yaw, se centrará el stick hacia arriba y para el throttle, en cambio, se centrará hacia valores un poco más bajos. Por ese mismo motivo, nos interesa dejar estos canales en automático, ya que si los configuramos con mantener, el dron seguirá haciendo el movimiento que estábamos haciendo antes de entrar en failsafe. Es decir, si estábamos con el roll derecho y entramos en failsafe, el dron seguirá ese movimiento, u otro ejemplo sería con el gas. Si estamos metiendo un golpe de gas y de repente perdemos señal, el dron seguirá ascendiendo hasta el universo, cosa que a mí personalmente no me interesa que pase. Así que ahora entenderás por qué motivo en los canales auxiliares tenemos seleccionado mantener. Si por ejemplo estamos en modo angle volando y se nos va la señal, a mí me gusta que se mantenga ese modo de vuelo estabilizado, ya que hay menos riesgo de que el dron colisione durante la etapa 1. Por último, también puedes definir manualmente un valor estático para cada canal seleccionando la opción de ajustar. Aquí puedes escoger un valor que vaya del 1000, siendo este el más bajo, al 2000, siendo este el más alto. El valor medio de 1500 es el preestablecido. ¿Y cuánto dura la etapa 1? Pues esto podemos también configurarlo nosotros mismos en la sección de etapa 2 aquí en la derecha. En la primera opción, donde podemos leer periodo de tiempo en la etapa 1 de seguridad después de la pérdida de señal. Aquí tendremos que poner el tiempo en segundos que queremos que nuestro dron permanezca en la etapa 1, antes de pasar automáticamente a la etapa 2 si la señal no se ha recuperado. Esto va a cuestión de gusto. A mí personalmente no me gusta tener un valor muy alto, así que me gusta ajustarlo con 1,5 segundos para que el dron se estabilice por un momento y así empiece la etapa 2. Como veis aquí en la sección superior de interruptor de modo de seguridad, puedes seleccionar con qué etapa quieres empezar una vez entras en failsafe. Hay pilotos que les gusta empezar directamente en la etapa 2, pero a mí sinceramente me ha causado un par de veces problemas, así que prefiero dejarlo con la etapa 1 y acortar los segundos de duración de la etapa 1. Desde mi punto de vista trabaja mucho mejor de esta manera. Antes de pasar a la etapa 2, te voy a explicar brevemente la primera sección de todas, ya que nos la hemos saltado al principio. Esta sección de ajustes de rango de pulsos válidos define los límites de los pulsos que Betaflight considera válidos, es decir, si el receptor recibe valores fuera de este rango, se activa automáticamente el modo de seguridad. Nunca he tenido que tocar estos dos parámetros y dejo los predeterminados por Betaflight. Hay varias maneras de provocar adrede un failsafe para saber si funciona correctamente o no. Y con esta sección podríamos simular un failsafe jugando con estos valores de aquí. Sé que es una táctica que se hacía antiguamente, pero ahora contamos con otros métodos más seguros y más fáciles para simular un failsafe. Bueno, y ahora nos falta la última sección de todas, la sección de etapa 2. Aquí tenemos dos ajustes disponibles. Sobre el primer ajuste ya os he hablado antes, aún así vamos a repasarlo brevemente y se trata del periodo de tiempo en etapa 1. Este ajuste determina cuánto tiempo debe permanecer el dron en la etapa 1 antes de pasar automáticamente a la etapa 2. El segundo ajuste es el retardo del modo de seguridad. Este ajuste es como una especie de espera por si acaso y se usa para evitar que el dron se desarme por una pérdida de señal muy breve mientras nos encontramos con el throttle muy bajo. Sin este retardo, el dron desarmará inmediatamente, aunque recuperará la señal medio segundo más tarde. A mí me gusta dejar el valor predeterminado de 10 segundos. Pasamos ahora al comportamiento de nuestro dron una vez ha entrado en etapa 2. Tienes tres opciones principales. La primera opción, y súper deducible, es dejar caer.
Con esta opción, los motores se apagan inmediatamente, lo que hace que el dron caiga al suelo. Esta opción, como ya adivinarás, no nos interesa para nada siempre y cuando no nos encontremos en carreras de drones FPV. La segunda opción es la de aterrizar. Cuando empieza la etapa 2, estés donde estés, el dron empezará a dirigirse al suelo para aterrizar. Y aquí tenemos dos ajustes a tener en cuenta. El valor de acelerador para aterrizaje que controla la velocidad mínima a la que los motores girarán durante el aterrizaje. Y el retardo para apagar motores. Esto significa que una vez que el dron toque el suelo, espera este tiempo antes de apagar completamente los motores. Una cosa que os quiero comentar con estas opciones y con la siguiente de GPS Rescue es que nos tiene que quedar claro desde un principio que los drones que volamos no son drones convencionales como los de DJI, los cuales llevan un montón de sensores y tienen la opción de retorno a casa. Si os fijáis en la siguiente opción, no pone retorno a casa, sino que nos pone GPS Rescue, y ahí nos lo están diciendo todo. Estas opciones son medidas de emergencia que tenemos que saber usar para salvar nuestros drones y no perderlos en cada vuelo cuando se nos vaya la señal. Con lo que quiero decir con esto es que no podremos nunca confiar al 100% en estos sistemas con Betaflight, ya que no son exactos como lo son, por ejemplo, con un dron de DJI estabilizado. De esta manera, la opción de aterrizar nunca la he probado, ya que utilizo solamente módulos GPS para la función del GPS Rescue. Pero algo importante que hago es que cuando el dron está volviendo a mi punto inicial, tomo rápidamente el control de nuevo, ya que mi confianza en estos sistemas no es tan grande como para dejar que el dron se acerque a mí en modo de GPS Rescue. Bueno, solo quería hacer este pequeño paréntesis, así que vamos a continuar por la opción de rescate del GPS y a mirar cada una de estas opciones para saber qué significan y saber configurar correctamente nuestro módulo GPS. Vamos a empezar por el modo de altitud, ya que es bastante importante. El modo de altitud define cómo se gestiona la altitud del dron durante el proceso de rescate. Tenemos tres opciones a escoger y dependerá del tipo de entorno donde nos encontremos utilizar una u otra. Empezamos por altitud máxima. En esta configuración el dron subirá automáticamente hasta la altitud máxima que hayamos volado antes de comenzar su retorno al punto de origen. Esta opción es ideal para entornos donde existen obstáculos elevados como árboles, edificios, montañas. La siguiente opción que tenemos es altitud fija. Cuando se activa el GPS rescate, el dron asciende directamente hasta alcanzar la altitud configurada, por ejemplo, en 50 metros. Esta configuración nos puede servir, por ejemplo, si en nuestro punto de origen se encuentran objetos menos elevados que los que vamos a volar más lejos. Por ejemplo, si empiezo en un bosque donde los árboles miden 10 metros de altura, pero después sobrevuelo árboles que miden 40, me interesa fijar esta opción a unos 50 metros para que el dron no choque contra los árboles altos al volver a mi posición. En la última opción de altitud actual, el dron mantiene la altitud en el momento en que se activa el GPS Rescue, sin intentar subir o bajar a una altitud predefinida. Puede ser peligroso si el dron está volando a baja altitud y encuentra obstáculos en el camino, así que no es una opción que recomiende configurar. A mí personalmente me gusta siempre configurar esta opción a altitud máxima. Bien, pues vamos a por todas estas opciones que nos aparecen aquí una por una y a pararnos más rato en las más importantes para así poder entenderlo todo mejor. Vamos a continuar con el tema de la altura por eso. La primera opción es la altitud de retorno, que define la altitud máxima que el dron alcanzará antes de iniciar el retorno al punto de origen, tal como te he explicado hace un momento con el modo de altitud fija. Así que aquí tendrás que escribir los metros de altura máximos que quieras que tu dron alcance al entrar en etapa 2. Solo se aplicará por eso con el modo de altitud fija. Tenlo en cuenta. Vamos ahora con tres parámetros relacionados con la velocidad a la que el dron va a volver. Para empezar tenemos la velocidad de ascenso en metros por segundo. Aquí puedes establecer la velocidad a la que el dron subirá hasta la altitud máxima configurada. Un valor de entre 3 y 5 metros por segundo es ideal para mantener un equilibrio entre seguridad y consumo de batería. Y ten cuidado en no pasarte con este valor, porque no nos interesa subir el dron en ascenso a una velocidad de cohete, ya que se nos irá todo el consumo que nos quede en ese ascenso. La siguiente opción es la velocidad de retorno, también en metros por segundo. Aquí defines la velocidad horizontal con la que el dron regresará al punto de origen. Un valor de entre 15 y 20 metros por segundo es lo normal, pero si necesitas más velocidad al encontrarte en una situación, por ejemplo, de viento fuerte, también puedes probar de subirlo un poco. Si bajas demasiado este valor y hace mucho viento, puede que tu dron nunca consiga volver, así que ten cuidado con los extremos. La opción de ángulo máximo de pitch está totalmente relacionada con la opción anterior. Este es el ángulo máximo de inclinación hacia adelante que el dron usará para alcanzar la velocidad configurada en el retorno. Un valor de 35 grados es lo que me funciona a mí mejor y es lo que utilizo yo. Un ángulo más alto incrementará la velocidad, pero también puede aumentar el consumo de batería y sobrepasar el trabajo que tenga que hacer el controlador PID.
De tal manera puede ser que el dron entre en modo cabeceo, como me pasó exactamente a mí en el día 2 del reto de 30 días aprendiendo long range, que si no lo habéis visto os invito a que veáis esa serie y podáis ver cómo me pasa este modo de cabeceo en directo. Vale, vamos ahora con los ajustes de descenso. Empezamos con la distancia de descenso. Esta es la distancia horizontal desde el punto de origen a la que el dron comenzará a descender. Un valor de entre 100 a 200 metros asegura que el dron tenga suficiente tiempo para realizar un descenso controlado antes de llegar al punto de aterrizaje. Para la velocidad de descenso establecemos la velocidad a la que el dron desciende mientras regresa. De 1 a 1,5 metros por segundo es un valor seguro que garantiza un descenso estable y controlado. Los fabricantes de GPS nos suelen recomendar en las especificaciones sus valores predeterminados para los 3 siguientes parámetros e incluso Betaflight nos informa de que no deberíamos toquetearlos a la ligera. Estos 3 parámetros son el acelerador mínimo, el máximo y el acelerador para flotar. Para el acelerador mínimo establecemos el nivel mínimo de acelerador que el dron usará durante el GPS Rescue. La configuración con valor predeterminado de 1100 es lo habitual para garantizar que los motores se mantengan activos durante el rescate. En ningún caso bajaría este valor, ya que no queremos que se nos apaguen los motores durante la etapa 2. El acelerador máximo define el límite máximo de aceleración permitido durante la etapa 2. Este valor también lo dejo como nos viene preestablecido en 1600, ya que nos aseguramos que el dron tenga suficiente potencia para maniobras durante el retorno sin forzar en exceso los motores. Para el último acelerador de flotar tenemos el nivel de acelerador necesario para mantener el dron estable en una posición fija durante el rescate. Este valor es súper importante para evitar que el dron pierda altitud. Un valor típico está entre 1250 y 1350, dependiendo del peso del dron y las condiciones de vuelo. Por ese mismo motivo me gusta dejar también el predeterminado por el fabricante. Vamos ahora a por las últimas opciones de configuración y desde mi punto de vista de las más importantes. La distancia mínima a casa en metros. Con este ajuste ajustamos la distancia mínima desde el punto de origen para que el GPS rescate pueda activarse. Recomiendo ajustar este ajuste al mínimo permitido por Betaflight, en este caso 50. Con Betaflight 4.5 incluso podemos disminuir más este valor. Tenemos que tener en cuenta que si por cualquier motivo activamos el GPS Rescue a una distancia menor a la configurada aquí, el dron caerá en picado al suelo. Por ese motivo me gusta establecer este ajuste al mínimo posible. La siguiente opción, y que va muy relacionada con la última, es la de satélites mínimos. Aquí indicaremos la cantidad mínima de satélites que deben estar fijados para que el GPS rescate pueda activarse. A mí me gusta tener este valor en 5 satélites, ya que luego mientras vuelo este valor va sumándose sí o sí automáticamente y así no tengo que esperar tanto rato arriesgándome de que el transmisor de vídeo se me caliente demasiado. Aún así, el valor recomendado es de 8 satélites mínimos. Y aquí tenemos esta opción tan importante de permitir armar sin satélites fijados. Si esta opción está activada, podrás armar el dron incluso si no se han fijado los satélites mínimos que has configurado anteriormente. Eso sí, tener en cuenta que no vais a poder utilizar el GPS Rescue y dependiendo de la controladora de vuelo que llevéis, si activáis el GPS teniendo esta opción activada, el dron os caerá en picado al suelo. Lo sé porque me ha pasado con algún que otro dron, pero no con todos. Dependiendo del estilo de vuelo que vaya a hacer, me interesa tener esta opción marcada o no. Por ejemplo, en mi dron de long range siempre tendré esta opción inhabilitada, ya que sí o sí quiero tener las funciones del GPS activas. Pero si voy a volar con un 5 pulgadas cinematográficamente sin alejarme ni arriesgar demasiado, pues lo habilitaré para ahorrarme ese tiempo de fijación de satélites que sinceramente a veces tarda un poco bastante. La última configuración de la pestaña de hoy la tenemos en los controles de corrección del GPS. Aquí solamente utilizo la opción de solo en modo de seguridad, ya que de esta manera puedo recuperar el control del dron cuando yo quiera o lo necesite una vez se encuentre dentro de la etapa 2. Bueno, pues no pensaba que la pestaña de hoy se nos iba a ir a tanto. Y sí que os tengo que decir una cosa, vamos a realizar una pequeña prueba de vuelo ya que un suscriptor me ha pedido el favor. En el vídeo de configuración de GPS y montaje de GPS te enseño ahí las pruebas de pérdida de señal, pero de una manera diferente, ya que hacemos la prueba de GPS Rescue en el aire, pero la prueba de FalseSafe con la emisora la hago en el suelo. Es decir, dejo el dron en el suelo sin desarmar el dron y apago la emisora, de manera que el dron entra automáticamente en modo de FalseSafe y vuelve automáticamente a mí. Un suscriptor me dijo que esa no era la manera que más le gustaba, que le gustaría más que fuera real, que simular que el dron pierde la señal con la emisora que entra en FalseSafe mientras estamos volando. Así que he decidido aplicarlo en el vídeo de hoy para que tengáis las dos maneras de hacerlo. Por un lado tendréis esta de dejar el dron en el suelo y apagar la emisora, y por otro lado tendréis la prueba de vuelo de hoy, la prueba de FalseSafe, donde vamos a añadir en un botón de la emisora el modo FalseSafe, de manera que cuando estemos volando podremos al apretar ese switch
simular ese failsafe y que el dron nos vuelva automáticamente a nuestro punto de origen. Así que como veis en la masterclass de hoy, en el episodio de hoy, sí que nos vamos a ir al campo de vuelo, vamos a hacer esta prueba y nos despedimos allí, así que ¡vamos allá! Bueno, pues ya estamos en el campo de vuelo, ya he conectado el dron, ya lleva un ratito conectado, así que ya tengo los satélites mínimos, 5 satélites mínimos que he configurado ya bien detectados, así que me pongo las gafas y vamos a hacer la prueba de failsafe que os he comentado que iba a hacer en este vídeo. Vamos a grabar el DVR para que lo tengáis todo bien grabado. Bien, como vemos, a ver, que no veo ahí, vale. Como vemos tenemos 8 satélites. Así que vámonos, vamos a calentar un poquito, ver que todo está bien. Venga, vamos allá, vamos a alejarnos, estamos ahora a 80 metros, así que realmente aquí ya nos debería de funcionar correctamente. Siempre hacer esta prueba en un sitio que conozcáis, en un sitio seguro, ¿vale? Así que bueno, vamos a alejarnos, vamos a hacer primero el GPS Rescue ya que estamos, vamos a activarlo, ¡pam! Como veis aparece Resc de GPS Rescue y el dron, mirar mis manos, nos vuelve solo hacia nuestra posición, ¿vale? Cuando ya está cerca lo quito y vuelvo a tener el control. Vamos a hacer ahora la prueba de failsafe, así que nos alejamos de nuevo y apretamos al botón de failsafe, RX Loss, ¡pam! El dron se la... mirar, yo no estoy haciendo nada, el dron sube a la altura a que hemos ajustado y vuelve automáticamente hacia nosotros. Así que como veis voy a recuperar el control. Está ahí pitando el dron. Como veis, tanto la prueba de GPS Rescue como la de failsafe funcionan correctamente, así que para el suscriptor que quería que hiciera esta prueba ya has podido comprobar que funciona, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla si queréis otra vez. Imaginaros que estamos volando y de repente activamos el failsafe, perdemos señal de la emisora, ¡pam! RX Loss y el dron se da la vuelta, pasa ese segundo en la etapa 1 y empieza la etapa 2 y el dron vuelve automáticamente hacia nosotros, cogiendo la altura que le hemos configurado. Mirar mis manos, yo no estoy tocando nada, así que el dron, como veis, viene hacia nosotros de manera controlada, sin dar cabeceos, ¿vale? Y cuando está cerca y hemos recuperado la señal, recomiendo siempre que controléis, que toméis otra vez el control para evitar problemas. Así que bueno, como veis, ya lo tendríamos. Vamos a jugar un ratito por aquí y hacer un poquito el tonto. Y vamos a traer el dron y a despedirnos del vídeo de hoy. Bien, pues con esta prueba que acabáis de ver de failsafe y GPS Rescue acabamos el vídeo de hoy. Como veis funciona correctamente, el dron vuelve a nuestra posición súper controladamente, sube a la altura que le hemos dicho, todo funciona correctamente con estos valores, así que os recomiendo que os baséis en estos valores. Estos valores son para un 5 pulgadas, para un 7 pulgadas o para un 3 pulgadas puede que los tengáis que toquetear un poquito, pero intentar no salir de los rangos que os he recomendado en el vídeo, porque si no podéis llegar a tener problemillas. Así que espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te haya servido. Y lo dicho, la semana que viene se viene un vídeo súper interesante en la que monto la O4 de DJI, la Air Unit O4 al Chimera 7, y también os enseño cómo lo configuro y también la comparación de la O3 con la O4, si realmente vale la pena el cambio. Y si puedo, voy a traeros también un segundo vídeo de la pestaña de preajustes, ya que va a ser un vídeo más cortito y seguramente me dé tiempo a colgarlo también la semana que viene. Así que dicho todo esto, me despido ya, pero no olvides que hay un sorteo abierto en el que gracias a los Super Thanks podéis participar por tan solo 2 euros en el sorteo de un dron que montaré en directo en el canal y que luego se sorteará entre todos los participantes que hayan aportado 2 euros como Super Thanks. Recordar que cada Super Thanks de 2 euros es una participación, así que si invertís 10 euros son 5 participaciones que vais a tener en el sorteo. Lleva más o menos un mes abierto y ya lleva unos 160-170 euros, tenemos que llegar por lo menos a 400-450 euros, si luego falta dinero yo lo pondré de mi bolsillo, no pasa nada. Pero si quieres saber toda la información de este sorteo súper interesante y que te interesa, lo sé, te lo dejo abajo en la descripción del vídeo. No me lío más, está alargando esto un montón y nos vemos la semana que viene. ¡Vamos allá!